Hechos capítulo 4 vemos Jesucristo obrando en la tierra desde su bautismo, desde que nació, ¿no? Hasta su ascensión. Ese es el libro, dice, las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba. Jesús regresa arriba. Pero viene el Espíritu Santo, el comienzo de la iglesia, todo lo que Jesús continuó haciendo y enseñando después que fue tomado arriba. Comienzo de la iglesia, o sea, la iglesia empieza a ser, ¿no? Entonces Jesucristo obrando a través de su iglesia, a través de nosotros los creyentes, se escribió hasta el año 61 después, pero hermanos, sigue continuando hasta cuando regrese, hasta cuando veamos el cielo. Y aquí tenemos una imagen que nos ayuda, un Hechos 4:12, un solo nombre, un solo mediador, 1 Timoteo 2:5, un solo sacrificio, Hebreos 10 del 12 al 14, un solo camino, San Juan 14:6, una sola puerta, San Juan 10 del 1 al 9. Bueno, interesante esto. Aquí sí vamos a ver por qué era tan sana la iglesia primitiva. ¿Cuál era el secreto de su éxito? ¿Por qué prosperaba y crecía y aumentaba en número, aún en medio de la gran persecución y angustia? A ver, ¿quién responde esta pregunta, estas preguntas? ¿Por qué era tan sana la iglesia primitiva? ¿Cuál era el secreto de su éxito? ¿Por qué prosperaba y crecía y aumentaba el número en medio de la gran persecución y angustia? Ujú. Si aplicamos nosotros todo esto, nuestra iglesia también va a crecer. Les desafío. Al leer y a estudiar el libro de Hechos, encontramos que había al menos tres cosas que hacían fuertes a los primeros cristianos. Acá lo tenemos. Yo quiero rayar, pero no puedo, no encuentro acá el lapicito. Pastor, ¿podría compartir su pantalla? ¿No está compartiendo? No, pastor. Uy, perdón, perdón. Mm, gracias por avisarme, ¿ah? Entonces, repito. Ahora sí, ¿están viendo ahora? Gracias, Eddie. Ahora sí. Gracias, muchas gracias. Si no me dices, mira, yo Pensaba que creyendo acá. estábamos leyendo capítulo 4. Ya. Eh, Jesucristo obrando en la tierra. Él juntamente con sus discípulos hasta que fue recibido arriba. Jesús regresa al cielo. Ahí está la flechita, se va al cielo. Pero regresa Jesús por medio de su Espíritu Santo a vivir en los creyentes. Comienzo de la iglesia. Es el libro de los Hechos. En Hechos encontramos Jesucristo obrando a través de su iglesia, o sea, los creyentes, y todo lo que Jesús continuó haciendo y enseñando después que fue tomado arriba. Interesante, hermanos. Ahí tenemos la figura, una fotito, un solo nombre. En ningún otro hay salvación. Hechos 4:12. Un solo mediador, un solo sacrificio, un solo camino, una sola puerta. Se llama Cristo. Ya, esto yo les voy a pasar el PPT al término de la clase. Ya. Acá está lo que les decía, la pregunta. ¿Por qué era tan sana la iglesia primitiva? ¿Cuál era el secreto de su éxito? ¿Por qué prosperaba y crecía y aumentaba en número, aún en medio de la gran persecución y angustia? Recuerden, la iglesia, ¿qué es lo que dijo Jesús de la iglesia? Las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. Por eso la iglesia ha sido perseguida, han quemado sus templos, han quemado su libro, la Biblia, pero la iglesia ha avanzado, ¿no? Ha crecido más y sigue creciendo más. Y en estos tiempos pareciera que la iglesia ha perdido su fuerza,
Pero recuerde, yo les digo, mientras más pecado hay, mientras más oscuro esté, la luz alumbra más la luz. Es que sí, eh, no se desanime, aunque sea dos o tres. Ahí está la iglesia, ahí está su poder, ahí está su bendición, ahí está su respaldo. Bien, al leer y a estudiar el libro de Hechos encontramos que había al menos tres cosas que hacían fuertes a los primeros cristianos. Aquí ahí está tres, ahí está tres. A, B y C. Ellos eran hombres y mujeres de Oración. oración. Ellos eran alimentados y enseñados en la palabra de Dios. Ellos predicaban resueltamente la palabra de Dios y hablaban a otros del Señor. Tres cositas. Ya, vamos a hacer un ejercicio acá. A ver, habemos seis personas acá. A ver, Hechos 3:1. ¿Qué dicen Hechos 3:1? Pedro y Juan subieron juntos al templo a la hora novena de la oración. Ya. ¿Es A o B? Ah, pues, Ah, ah, A la oración. Ah, muy bien. Siguiente. Hechos 3:12. Y los siguientes versículos. viendo esto, Pedro Al ver respondió. esto, Pedro habló al pueblo, israelitas, ¿por qué os admiráis de esto? ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a este? Y empezó los siguientes. ¿Qué viene a ser? C, Sí, sí, ¿sí o no? C. sí. 4:2. ¿Quién lo tiene? La B, ¿Ve? ¿Ya? ¿Qué viene a ser? Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen a Jesús la resurrección de los muertos. ¿Qué viene? la B, porque dice Extrañados de la enseñasen. palabra de Dios. A ver, claro. Ujú. Ya, vamos. Uy, lo cerré. Uy, qué pena, lo cerré. Ya. Sigan ustedes, sigan ustedes. A ver, vayan llenando. Sigan llenando. ¿Dónde estamos? Hechos 4 8 y siguiente sería la C. 4, 8 y siguiente. Ajá. Sería la C, Ya. ¿correcto? La C, Sí. la C. ¿Quién terminó? ¿Nadie? Muy bien, interesante, ¿verdad? Sé que avanzaron hasta el 5 ya. Muy bien. Ya, hasta ahí nomás. Después le voy a dar, usted lo termina en casa, ya. El arresto de Pedro y Juan, Hechos 4 del 1 al 4. Miren, grupos, sacerdotes, guardias, saduceos. Ellos dijeron, tenemos poder, resentidos, ideas peligrosas, resurrección, sanar a un cojo.
pusieron en la cárcel hasta el día siguiente. Intimidación, amenazas. Recuerden lo que le hicimos a Jesús, le está diciendo. El número de los varones eran como 5,000. Uy, en Latinoamérica, los cristianos con certeza enfrentan persecución. En vez de eso, Satanás nos ha atacado con la mundanidad, el orgullo egoísta, una necesidad de ser aceptados y el estatus social. El mártir puede impresionar a los incrédulos con su valor y fe. El cristiano egocéntrico, infiel, es despreciado por el mundo. Aquí, en marco político, primer grupo, fariseos, seduceos, esenios, celotes. Secundarios, herodianos, samaritanos, terapeutas, nazareos, comunidades proféticas. Ya había en esa época. Y en estos tiempos también hay, ¿no? Y, y lo interesante, hermanos, aquí vemos que a pesar de esa situación, Pedro y Juan son traídos ante el Sanedrín. Se reunieron los gobernantes, los ancianos y los escribas. Esto fue una escena de poder e intimidación. Porque le dicen la pregunta, ¿no? ¿Con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Acaso es malo lo que habían hecho? No, eran buenos, pero como que si ellos fueran los dioses, ¿no? Esto se hace y esto no se hace. Bueno, Pedro predica osadamente a los líderes judíos. Ujú. Nos dice, lleno del Espíritu Santo. Hermanos, también oremos por lo menos, Señor, lléname para leer tu palabra, para compartir tu evangelio. Y ellos no hablan en su propio nombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Hay tantos Jesús, pero es muy importante, Jesucristo de Nazaret es el único. Y el que resucitó, el que murió en la cruz es uno también. Hay que distinguir esto. Hay veces cuando hay posesiones demoníacas, hay que mencionar este nombre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, el que murió en la cruz y resucitó, es el único, no hay otro. En ese nombre te echamos fuera, demonio, Satanás. Es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. La citación del Salmo 118:22. En ningún otro hay salvación. Miren lo que dice Boyce. Oh, cómo odia el mundo tales declaraciones. Si quieres que se rían de ti, se burlen de ti, te odien, hasta persigan, entonces testifica de las declaraciones exclusivas de Jesucristo hizo de sí mismo. Ah. Qué vieron ellos en Pedro y Juan? Eran hombres sin letras y del vulgo, mas si eran educados en dos maneras importantes. Conocían las escrituras y ellos habían estado con Jesús. Escuchen. Conocían las escrituras y habían estado con Jesús. Que vean sus discípulos, iglesia, que ustedes han pasado tiempo en la presencia de Dios, orando, estudiando las escrituras, viendo el denuedo de Pedro y de Juan. Le reconocían que habían estado con Jesús. Jesús. Lo que vieron en el nombre sanado, lo que vieron en el hombre sanado, lo que vieron en el hombre que fue sanado. No podían decir nada en contra. No lo podemos negar, dice. La corrupción de sus corazones era clara. Reconocían un milagro realmente había sucedido, pero se rehusaron someterse al Dios que hizo el milagro. Pedro y Juan responden al mandamiento de parar de predicar a Jesús. ¿Qué creen? A ver, vamos a leer A, B y C. Lee, por favor, Adi.
Ellos debían obedecer a Dios en vez del hombre. B, porque no podemos dejar de decir. C, decir lo que hemos visto y oído, testigos confiables. Exactamente. Mira, a ellos lo amenazaron, les intimidaron, pero ellos dijeron, mejor es obedecer a Dios que a los hombres. En lo que en Romanos capítulo 13 va a decir, someteos a vuestras autoridades, obedeced a ellas, porque son elegidas y llamadas por Dios para poner la espada. Eso quiere decir esos cristianos buenos que están en liderazgo y que dan ordenanzas buenas. Pero si dan ordenanzas malas, no podemos obedecer eso. Igual en Éxodo capítulo el 1, el 2, encontramos ahí, hay una orden del faraón y las enfermeras ahí, las que atendían los partos, no le hicieron caso, le desobedecieron, ¿no? Y la mamá de Moisés se rehusó a obedecer y no lo tiró a su hijo al río. Sí, más bien armó un plan de llevarlo al lado donde se bañaba, a la hora que se salía a bañarse la princesa. Y le mandó el Moisés por ahí. ¿Te das cuenta? Ellos no dejaron de predicar, de ser testigos de lo que habían visto y oído. Pastor, A ver, eh, una consulta con respecto a esto. La Biblia dice que ellos estaban llenos del Espíritu Santo, ¿no? O sea, la llenura del Espíritu Santo, ¿qué es lo que producía? En todo caso, Pedro, o sea, Pedro y Juan habían estado 3 años con Jesús y ellos habían sido capacitados, ¿no? Discipulados. Aquí en el versículo 20 dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, ¿no? Lo que hemos visto y oído. O sea, ellos ya habían visto, habían vivido con Jesús y habían visto sus milagros, señales, y oído. O sea, ellos habían sido discipulados ya por Jesús, ¿no? O sea, eran personas del vulgo, como decían los sacerdotes, pero ¿qué es lo que les admiraba a ellos? Es que ellos hablaban con denuedo, ¿no? Entonces, o sea, eh, porque a veces se puede confundir, a veces algunas iglesias han confundido, ¿no? De que, o sea, busco al Espíritu Santo y que sea el Espíritu Santo quien me dirija cómo hablar, ¿no? Y que el Espíritu Santo, cuando estoy lleno, el Espíritu Santo me va a guiar y yo voy a hablar lo que el Espíritu Santo me dice, ¿no? Pero en realidad lo que está diciendo aquí es que ellos ya habían oído y habían visto, ¿no? O sea, en esos 3 años que habían sido discipulados por Jesús, claro, ¿verdad? claro, sí. Eh, sí, Entonces, la llenura del el Espíritu Espíritu Santo Santo, viene del conocimiento de haber estado con Jesús. O sea, si tú pasas la lectura, conoces la palabra de Dios, eso se va a manifestar pues cuando ustedes comparten su evangelio. Por ejemplo, ustedes, ¿cómo yo sé que han hecho su tarea y no han hecho? Que han leído por lo menos estos 4 capítulos a la semana. 4 capítulos, les sugiero que ustedes tengan su Biblia en donde desayunan, donde almuerzan y donde duermen. Usted desayuna, antes va enfriándose el café, la sopa, va leyéndolo ese capítulo, un capítulo. Las 12, igual, un capítulo lea. En la noche, otro capítulo. Sin hacer esfuerzo, usted lee 3 capítulos diarios. Ya, inténtelo hacer eso. Yo haciendo las colas en el banco, o en el hospital, o esperando a que te abran la puerta, yo aprovecho leer un capítulo de la Biblia. En mi celular está y la leo, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Leyendo la Biblia. Ah, qué bueno, ¿no? Leyendo la Biblia. A ver, vamos. ¿Quién sigue acá? Vamos a Cristian. Cristian BC. Lee, por favor.
Ya. Pedro y Juan son soltados con amenazas de castigo futuro, versículos 21 y 22. Dice, todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. 2000 personas más llegaron a creer en Jesús. Pedro fue llenado con el Espíritu Santo otra vez. Pedro pudo predicar a Jesús a los líderes, pudo, Pedro pudo predicar a Jesús a los líderes de los judíos. Examinadores hostiles confirmaron una sanación milagrosa. Los enemigos de Jesús fueron confundidos. Pedro y Juan fueron más valientes que nunca antes por Jesús. Dios fue glorificado. Y mira cómo Dios los respalda, ¿no? Los respalda. Eh, ya, la iglesia primitiva ahora con valor. Vamos, Julio Trujillo. Javier, Javier Trujillo. Javier, estoy cambiando de nombre, perdón. la iglesia primitiva ora por valor, dice. Estamos en el versículo 23 y 24. Ellos reconocieron a su Dios soberano. Clamor. Alzaron unánimes la voz. 29 al 30. Piden más valor, más poder y más problemas. 31. Su oración es contestada. Templo lleno, dice, del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Tembló. El lugar donde estaban tembló. Todos otra vez lo respalda el Espíritu Santo y todos empiezan a hablar con denuedo la palabra de Dios. Entonces, una iglesia que ora, tres cosas sucede. El lugar donde están tembló, son llenos del Espíritu Santo y hablan con denuedo. Por eso nosotros decíamos acá, a ver dónde está. Tres cosas. La A, hombres y mujeres de oración Ujú. eran alimentados y enseñados de la palabra de Dios. Ellos predicaban resueltamente la palabra de Dios y hablaban a otros del Señor. Tres cosas. Intente hacer en su iglesia a ver qué pasa, qué sucede. ¿Ya? Pastor, bueno, no quiero atacar a nadie. Bueno, a veces siempre cuando hay una reunión hablamos un tema y a veces alguien se siente ofendido, ¿no? Doctrinalmente, ¿no? Usted ha mencionado ahorita el tema donde dice fueron llenos del Espíritu Santo. Si yo me lleno hoy día en la iglesia, bueno, hago un ayuno, hago una oración, me lleno del Espíritu Santo, pero mañana ya es, ¿qué día es mañana? Mañana es miércoles. La pregunta que sale de esa lectura sobre la llenura del Espíritu Santo, o sea, yo me lleno hoy día y mañana ¿cómo amanezco? ¿Amanezco lleno o amanezco vacío? Es fácil la respuesta. Mira, tú comes en la mañana. ¿Te dura hasta cuándo? Ah, Hasta entiendo. el mediodía. Ya no estás vacío. Almuerzas, en la noche ya tienes hambre, quieres cenar. Y cenas bien comido en la noche. A la mañana siguiente tienes hambre. Por Claro, eso, entonces ya no eh, creo que sería una llenura, sería solamente me sacié hoy día, mañana nuevamente voy a tener hambre. debemos estar siempre llenos. ¿Ya? Llenos. Y para estar llenos cada día hay que vaciarse. Vacíase ante la presencia del Señor. Lléname, Señor. Quiero escuchar tu voz. Quiero conocerte más. ¿Y cómo nos llenamos? Comiendo, pues, la palabra de Dios. Por eso coma diariamente la palabra de Dios, la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque hay un estudio que han hecho los científicos. ¿Qué pasa cuando usted lee una vez a la semana la Biblia? No pasa nada. Usted lee dos veces a la semana la Biblia, no pasa nada. Lee tres veces a la semana, no pasa nada. Pero cuando usted lee cuatro veces a la semana, aumenta, eh,
de querer compartir el amor de Dios a 200 veces más. Los que ven pornografía, un 60% disminuyen. Los alcohólicos dejan de tomar a un 40%. Y así hay una cierta estadística. Búsquelo en internet, lo va a encontrar. La llenura del Espíritu Santo no es que se sacude o es que hablen lenguas, es que traza bien la palabra de Dios. Habla con denuedo, con sencillez para hacernos entender, comprender el amor de Dios. No es tan complicado. El Espíritu Santo es que quiere conectarse con uno para que entienda y convenza de pecado, de juicio, para que sean salvos. Es, en otras palabras, edificando la iglesia, edificar la iglesia. Eso es. Pastor, Gracias. pastor, quería, eh, cuando habla de ser llenos, Ya, es también entender nuestra santificación diario, porque aquí hay algo muy importante que entender. El Espíritu Santo nos llena, pero ¿cómo voy a mostrar? ¿Cómo voy a yo mostrar eso? ¿Cómo lo va a ver mi hermano? No estoy lleno, no, 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 no. ¿Cómo lo va a ver mi hermano? Ahí viene la santificación. Entonces, por eso encontramos, todos los días tengo que santificarme, todos los días tengo que ir a estar a cuenta con mi Señor, porque en el libro en el mismo capítulo 6 versículo 3 encontramos, dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. no te adelantes, no te adelantes, pe. No, no, sino que estoy tomando, perdón, pastor, estoy tomando para ver que cómo es llenarme, qué muestra doy cuando, o qué muestra puedo ver cuando un hermano está lleno del Espíritu, una vida santificada y con sabiduría, pues. Eso es lo que yo puedo entender, pastor. Ya. Vamos, ¿quién le toca leer? Está Julio, ya Julio, vamos. Leo, ya, ok. Su actitud de los unos hacia los otros y hacia posesiones materiales, 32 al 37. 32, un corazón y un alma. 33, el testimonio efectivo de los apóstoles, resurrección. Y 34 a 37, ejemplos de donaciones en la iglesia primitiva. Ya, gracias. Aquí aparece resurrección. Les pregunto a ustedes, a ver, para qué Jesús resucitó? ¿Para qué es para la que, pregunta? Sí, para que ¿para creamos qué en Él, Jesús resucitó? Tengamos vida. vida y creer ¿Ah? en Él, tener vida y creer en Él. Respáldame con un versículo bíblico. ¿Para qué Jesús resucitó? Para, Piensen. ya, dice la palabra que Él es la primicia de la resurrección. ¿Ya? ¿Eh? Entonces, con eso nos da a entender de que Él es la prueba de la resurrección, de que Él es la certeza, la seguridad, lo dice Pablo también, ¿no? Y un versículo, un minutito, un segundo, tengo en la mente el versículo. Ya, ya te Juan entiendo, once ya. veinticinco, Ya, pastor, vamos. Ya, Julio, ¿qué pas- dice? pastor, Juan 11:25 Yo soy la resurrección y dice, la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. que esté Ya, muerto vivirá. Ajá, el que cree en mí. Entonces así Él es. resucitó para que nosotros también resucitásemos. Amén. Claro. Ya. Pastor, eh,
La resurrección tiene, bueno, me voy a basar en Romanos, Romanos 1, del 3 al 4. No, perdón, 6 4, que dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea, sin resurrección se podría decir que no hay cristianismo, ¿no? Porque es la Ya, base, es el mensaje de la esperanza ya has para dado en el nosotros. clavo. Andemos en vida nueva. La resurrección es un hecho muy importante y nos declara que andemos en vida nueva. Pero, a ver, Jorge, ¿qué dice? Antes de dar un versículo. No, no levanté la mano, pastora. Ya, Primero, perdón. primero Ya. Corintios, pastor 15, tengo mi texto, mi cita aquí para confirmar, dice, primero Corintios 15, del 12 Ya. dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección entre los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, van entonces nuestra predicación, vana también vuestra fe, y somos Ya. allá falsos testigos. Ya. Excelente. Y 1 Corintios 15 1 al 3 también va a decir que si eh, el evangelio que hemos predicado, que Cristo Jesús murió y resucitó, sois salvos. Amén. Ya, entonces la persona que escucha el mensaje tiene que creer en la crucifixión y en la resurrección. Y cree esto, es salvo. Pero quiero que busquen todos inmediatamente Romanos 4:25. Ya, Romanos 4:25. Sí, Amén. Ya lo tienen. Ujú. ¿Qué dice? El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. justificación. Amén. Justificación. Resucitado. ¿Para qué resucitó Jesús? Ahí está el Justificarme, Para para justificar. justificarme. declararte justo ante el Padre. Aleluya, gloria sea al Sí, Señor. Ya, nunca olviden esto. No puedes justificarte por ti mismo, por tus buenas obras. Ah, yo hice nada. No puedes justificarte por sí mismo. Y ahora, mira, justificaos pues por la fe. tenemos, ¿Cómo se engancha el anterior con ahora, no? dice, ¿no? Justificaos pues por la fe. Tenemos Paz para con paz. Dios. Wow, Amén. hermanos. Tenemos paz, shalom. ¿Ya? Bet Shalom. Y si usted va a Romanos, mira, Romanos 10. Ujú. Ya. Romanos 10 dice, a ver, porque el testimonio, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, Pero muchos quieren establecer su justicia propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, a la justicia de Dios. ¿Y cuál es la justicia de Dios? Todo aquel que cree que Jesús resucitó, porque la justicia que es por la ley de Moisés escribe. Mire, la justicia, el hombre que hiciera estas cosas vivirá. Eso dice la ley de Moisés. Cumple los 10 mandamientos. Pero la justicia que es por la fe dice, ¿eh? ¿Qué dice? No digas así en tu corazón. ¿Qué dice? Solamente esto. Serás salvo. Ujú. Cree, confiesa con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, serás salvo.
¿Se da cuenta? Es la justicia de nuestro Dios, no por nosotros. Por eso resucitó Jesús. Por eso es muy importante que anunciaban en Hechos la resurrección de nuestro Señor Jesús. ¿Ya? Continuamos. Su actitud de los unos hacia los otros y hacia las posiciones materiales, un corazón y un alma, el testimonio efectivo de los apóstoles, resurrección, ejemplos de donaciones en la iglesia primitiva. Capítulo 5. Vamos, Ananías y Zafira. Levante su manito acá. ¿Quién nunca ha mentido? Mm. Levante su mano. ¿Quién nunca ha mentido acá? Sí, Cristian, me la hiciste así, ¿verdad? Acá todos estábamos una tira de mentirosos, ¿sí o no? Todos hemos mentido. ¿Qué era? ¿Qué era? Hemos mentido alguna vez. Hemos quebrantado pues, la ley de Dios. A ver, la mentira de Ananías y Zafira, 1 al 11. Pecados más allá de un simple intento de engañar a Dios y a la iglesia, un desprecio hacia Dios, de fraude sacrilegioso, vanidad y ambición perversa, falta de fe, la corrupción de una buena y santa orden, hipocresía. Encontramos acá. Preguntémonos, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Satanás puede influenciar la vida de un creyente, a un creyente lleno del Espíritu Santo, pero no puede pecar por ti. ¿Qué pasó acá con Ananías y Zafira? ¿No eran creyentes? ¿Fueron salvos? ¿No fueron salvos? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? A ver, discu- mm, preguntas, hablen, ¿qué pasó? Pastor, una pregunta, no entiendo. Dice Satanás puede influenciar la vida de un creyente, a un creyente lleno del Espíritu Santo. Claro, Satanás ataca a todos, pero, o sea, si una persona no peca así visiblemente, pero en sus pensamientos y su corazón hay cosas terribles, eso también no es pecar delante de Dios. ¿No es pecar o sí es pecar? A ver, O sea, repítemelo de nuevo. como dice, puede influenciar a un creyente lleno del Espíritu Santo, claro, pero un creyente tiene el discernimiento y se da cuenta, ¿no? De que algo no está bien, no sus pensamientos, no sé, tal vez la intención de su corazón, pero, Así es. Miren, nosotros somos hijos de Dios, creyentes, muy bien, bacán, pero puede influenciar Satanás, pero la decisión la tomamos nosotros. Un ejemplo, en el Antiguo Testamento, Moisés, un hombre amigo ¿de quién se dice amigo de Dios? ¿De Moisés o de Abraham? Y Abraham, de Abraham, Ya, de Moisés, ¿qué se dice? el que caminó. Que habló cara a cara con Dios. Del hombre que Dios habló cara a cara, ¿no? Y, y dice Moisés, ustedes me incitaron y en mi enojo yo golpeé la piedra en lugar de hablar. Él tomó la decisión y fue triste. Y por eso no me permitió, aunque yo le rogué, dice a Dios, una y otra vez, pero él no me permitió entrar a la tierra prometida. Eh, a Jesús fue tentado, Satanás le tentó, ¿no?
Sí. Le influenció, ¿no? Mira, tú eres hijo de Dios. Ahí están las piedras. Tienes hambre. ¿Qué? ¿Un hijo de Dios está muriéndose de hambre? ¿Qué? ¿Cómo pues? Convierte estas piedras en pan y cómete y sacia. ¿Y qué dijo Jesús? Apártate de mí. Ah, Jesús dijo, no puedo obedecerte, Satanás. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y salió vencedor. Fue tentado en todo, pero no pecó. Nosotros también vamos a ser tentados y tenemos que, Señor, yo no soy fuerte, ayúdame. Eso tenemos que decirles. El día que usted dice soy fuerte y todo eso, mire que no caiga. Mire que no caiga. ¿Ya? Diga, yo no puedo, Señor. Yo no puedo. Tú puedes en mí. No sé si les conté a ustedes o a quién les conté. En Huánuco estaba esperando en la Plaza de Armas al hermano Pablito, al anciano, para irme a Ministerio de Transportes. 10 de la mañana aparece una chica. Me dice, soy de Huaraz. Me he quedado sin pasaje. Por favor, necesito 100 soles. Te puedo pagar en el hotel, me dice. Y me sacudió al piso. 10 de la mañana. Señor, dame la salida. Así, mira, 1 Corintios 10:13 nos va a decir que así como hay también la tentación nos da la salida. Ninguna tentación. ¿Por qué haces eso? Le digo. ¿Por qué vendes tu cuerpo? ¿No tienes miedo a contagiarte una enfermedad, algo? Le di 30 soles. Algo es algo. Le digo, toma. Pero no hagas eso, arrepiéntete. La Biblia dice, no cometerás adulterio, fornicación. Entrega tu vida a Jesús. Clámale a Dios. Pablito, ¿qué hora vienes? Y yo estaba diciendo, ¿qué hora vienes, Pablito? Sácame de acá. Y ya al otro lado ya estaba, ¿no? Porque seguir escuchándole a ella te puede convencer. Huye. Hay que huir y otro es que no hay que dejar hablar, porque ¿qué es lo que pasó a Eva? Escuchó, escuchó, escuchó y lo convence. Por eso no hay que escuchar, hay que mejor huir. Es mejor nosotros evangelizar. La mentira lleva a la muerte. ¿Quién puede leer? ¿Quién faltó leer? ¿Sol, Jorge? Amén. Pastor, ahí Jorge. Ya, Jorge, Amén. adelante. Dice, el nombre de Ananías significa Dios es lleno de gracia en hebreo. Él simplemente lo confrontó con su pecado y Ananías murió. Su mayor miedo no es el pecado en sí, sino el ser descubiertos. Una de las cosas que sucedió que cuando Dios fue vindificado, vindicado, la obra cobró fuerzas de nuevo. El día de juicio para la iglesia, pero después del juicio y después de que las cosas se calman, hay bendición abundante. Ananías y Zafira, los dos murieron, pero no necesariamente significa que no fueron al cielo. Es imposible decir
con seguridad porque solamente Dios sabe. Bien, ahí está una difícil, ¿no? Difícil. ¿Alguna pregunta hasta acá? La salvación no se pierde. Dios era un tiempo de vida o muerte y entonces Dios permitió, pero a veces decimos que es una mentirita, ¿no? Pero este mintió, quería mentir al Espíritu Santo, a Dios. Y hermanos, se puede hablar mal contra Dios y no debemos hacerlo, por si acaso. No estoy diciendo que, no, contra Jesús, pero no contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios el Padre te perdona, el Hijo igual, pero el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de juicio y de justicia. Entonces, si tú blasfemas contra el Espíritu Santo, ¿quién va a interceder por ti? Por más que haya un perdonador, un salvador. Pues por eso es la que no hay perdón a aquel que blasfemare contra el Espíritu Santo. Aquí quería engañar al Espíritu Santo, si el Espíritu Santo sabe toda la verdad. Y gracias a eso vemos, hay que corregir para crecer, ¿no? El poder continúa en la iglesia. Continúa. ¿Quién lee? Sol, vamos. Oh, Roger, ¿cómo estamos, Amén, Roger? pastor. El poder continúa en la iglesia. Poder mostrado por milagros y la unidad, versículo 12. La reputación y crecimiento de la iglesia, versículos 13 y 14. Y la expectación de milagros entre los primeros cristianos, versículo 15 y 16. Sombra. Amén. Miren, la sombra de Pedro. No es la sombra de Pedro, Ni tampoco Pedro. ni tampoco Pedro. Correcto lo han dicho. ¿Quién es? El poder, dice, ¿no? El Espíritu Cristo Santo. que vive en Pedro. Cristo que vive en nosotros. ¿Ya? Es Cristo viviendo en ti. Eddie, Cristo viviendo en ti. Cristian viviendo en ti. Julio, Cristo viviendo en ti. Javier, Cristo viviendo en ti. No es tu mano que pones para orar por los enfermos. Es Cristo. Roger, no es tu sombra, no es tu, como Cash Luna, ¿no? Su mano no es, O Virgin, con su saco. no es ¡Pah! con su saco, no es que te sacas y le extiendes ahorita y ahí van a caer de espaldas y que reciben el Espíritu Santo. No es así, es Cristo. Vamos, del 17 al 33. Los apóstoles son encarcelados por los líderes judíos. Del 17 al 18, el arresto y el encarcelamiento de los apóstoles, del 19 al 20, una intervención angélica libera a los apóstoles, anunciada al pueblo todas las palabras de esta vida. Wow. A ver, vamos a leer en esta parte de acá. ¿Quién puede leer? Los apóstoles son encarcelados por los líderes judíos del 17 al 33. No, Mateo, toda esa parte para abajo nomás. Ya lo leí la parte Ya, izquierda. perfecto, Mateo. Ya. Mateo fue decapitado con una espada. Marcos murió en Alejandría después de ser arrestado por las calles de la ciudad. Lucas fue ahorcado
en un árbol de olivos en Grecia. Juan tuvo una muerte natural, sin embargo, intentaron hervirlo en aceite, pero no tuvieron éxito. Pedro fue crucificado cabeza abajo en Roma. Jacobo fue decapitado en Jerusalén. Jacobo, el otro Jacobo, el menor, fue tirado a un lugar alto y después agarrado, dice, a pedazos, a palazos. Fuerte. Felipe fue ahorcado. Bartolomé fue azotado y golpeado hasta la muerte. Andrés fue crucificado y predicó lo más fuerte que pudo hablar a sus perseguidores hasta que murió. Judas fue matado con las saetas, dice, de un verdugo. Matías fue apedreado y después decapitado, igual que Bernabé. Pablo fue decapitado en Roma. Qué Libro tremendo. Héroes de la Fe. Héroes de la Fe. Ah, tuvieron el valor, la valentía, anunciar. Y esto no falta de saber de Policarpo, ¿no? Un pastor de una de las iglesias, de las 7 iglesias del Apocalipsis. Policarpo, wow. Mirna. Ajá. 80 años he servido a mi Señor, no puedo negarle. Niega a Jesús, te dejamos libre. Si no, te vamos a incendiar aquí en una hoguera. No puedo hacer eso, no puedo negarlo. Y le pusieron tanta leña que ardió, pero le envolvían las llamas y no le quemaba a Policarpo. ¿Y qué pasó? Entonces lo traspasan con una espada a su corazón y botó tanta sangre que apagó todas las llamas que había ahí. Es la vida de los héroes de la fe. Wow. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Versículo 19. Del 34 al 39, el consejo de Gamaliel al Sanedrín. Ujú. Unos toman este consejo como algo sabio. Fue Dios quien actuó ahí, ¿ah? A ver, ¿quién dice yo? Amén. Gamaliel habló por sí mismo y no por Dios. Esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Amén. Parece algo sabio, ¿no? De Gamaliel. Wow. Pero algo muy de verdad salió. Esta obra es de los hombres, se va a desvanecer, mas si es de Dios, no la podéis destruir. Eso es lo que dijo Jesús. Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no podrán contra ella. Usted es la iglesia del Señor. Usted está llamado a ser parte del ejército de Dios y a seguir. ¿Ya? Vamos, siguiente, del 40 al 42. Después de ser azotados, los apóstoles concluyen predicando con gozo. ¿Qué creen? Pensaron que lo iban a detener azotándolos. ¿Qué dice? No cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo, del versículo 40 al 42. Spurgeon, ¿qué dice Spurgeon? Vamos, a ver, lee, Cristian. Espurio, también retó al corazón cobarde. Sin embargo, eres un cobarde. Sí, si pongámoslos en el lenguaje fácil, eres un cobarde. Si alguien te llama así, te pondrías rojo en tu rostro y quizá no eres un cobarde en cuanto a cualquier otro tema. Qué vergonzoso es que mientras eres valiente acerca de todo lo demás, eres cobarde en cuanto a Jesucristo. Valiente, valiente para el mundo y cobarde para Cristo. Ujú. No debes ser valiente para el mundo, debes ser valiente para Cristo. ¿Ya?
Spurgeon le dijo a sus jóvenes, porque se creen, ¿no?, en el mundo valientes, pero no en Cristo. Ya ustedes sean valientes, jóvenes. Ustedes son los que están preparándose. Ah, para la hoguera, pastor. eh, Preparándose para la hoguera. Hechos a mí me hace llorar. Cuando llegamos capítulo 12, matan a uno de ellos. Y después la iglesia hace oración por Pedro y Pedro sale libre. Dios hace cosas extraordinarias, ¿no? 6. Teníamos que llegar hasta el 8, ya son 4. ¿Qué hacemos? Vamos, vamos. Dos más. 6. El nombramiento de diáconos y el arresto de Esteban. Ya, vamos a correr. Los apóstoles no estaban intentando proteger sus derechos, ni siquiera estaban protegidos su punto de vista, simplemente querían resolver el problema. Las viudas de aquellos eran desatendidas. Dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Tarea. Persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Miren acá, ¿ya? Eh, Aquí hay un problema. En la iglesia siempre va a haber problemas. Crece la iglesia, problemas más grandes. Eh, Ellas son cristianas que habían venido de eh, acá las griegas con las hebreas, ¿no? Las hebreas son las que netas, pues hebreas, pero las griegas son aquellas que habían regresado después del rey Ciro que los mandó que regreso a sus casas para reconstruir el templo, los muros de Jerusalén este, eh, con Esdras, Nehemías, no, ellos. Entonces, había un poco de diferencia entre ellos, pero mm, ahí los apóstoles, nuestra tarea importante de nosotros es orar y estudiar la palabra. Y estamos descuidando, y cuando se descuida el estudio de la Biblia, de la oración, se detiene el crecimiento. Y hay que corregir los problemas para que continúe creciendo la iglesia. Entonces, proponen, ¿no? Y se eligen a diáconos, no para ponerse en contra de los pastores. Escuchen bien acá. Se eligen los diáconos, los presbíteros, ¿para qué? Para ayudar a solucionar problemas, a no hacer más problemas. Escúchenme bien, ¿me escucharon? ¿Me escuchaste, Cristian? ¿Ah? No hagas más problemas. Si te han elegido a ti como líder de jóvenes, es para ayudar a solucionar los problemas. No es para que hagas más problemas. Estés en contra de los pastores o de tus presbíteros. Ellos fueron elegidos, no fueron cualquier personas. Y para atender, escuchen, para atender la distribución de a las hermanas, a los hermanos, las mesas, no eran personas cualquiera, eran personas de fe, llenas del Espíritu Santo. Hay ciertos requisitos. ¿Cuánto más para ministrar en la alabanza, en el culto, en ser ujieres? ¿Sí o no? ¿Escuchates, Adi? Mírame a los ojos, ¿ah? Mírame bien. Estoy hablando. Sí, pastor. ¿Ah? No, no, no nos han elegido para creernos. Yo soy más que otros. Nos eligieron para ser los más que vamos a poner el hombro para servir a mi Señor. 7 hermanos de buen testimonio. Permítanme 5 minutos pasarme de la hora, porque me tardé 5. Siga Eh, nomás, siga. Buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría. La sabiduría es el conocimiento puesto en práctica.
Por eso conozcan la palabra, lean, llenos de fe, orando les impusieron las manos, o sea, los sacaron al frente, les pusieron delante de todos, impusieron las manos. No, eso es un respaldo de liderazgo que hay. Por eso los pastores también se arrodillan y le ponen las manos, le damos la diestra, el abrazo, ¿no? Ese es que delante de la congregación están recibiendo la gracia de Dios para ministrar. Hechos 6:7. Miren, después de solucionar los problemas, ¿qué sucede? Sol, ¿estás ahí? Léelo, por favor. No está. A ver, Roger, Cristian, Jorge. Amén, profesor. Ya Amén. vamos. Hechos 6:7. Y crecí la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Miren, muchos de la iglesia predican la palabra. Eso significa que crecía la palabra del Señor. La palabra del Señor ya está dada. Pero ¿cómo va a crecer? Cuando más nosotros le predicamos, le anunciamos. Y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Dejaban la sotana, dejaban el templo y se venían a los pies de Cristo. Hoy noche hemos tenido una charla para los papás de nuestra iglesia y vinieron dos policías con su Biblia. Aleluya, gloria a Dios. Qué lindo. Me han venido dos policías a dar la charla para nuestros jóvenes con su Biblia. Y han venido con su revólver también al costado y le digo, ¿cuál de las dos es mejor? Esta me dice, pastor, esta es la mejor, dice. Ah, qué lindo. El testimonio de Esteban y su arresto. Ya, queda 2 minutos. Dios usó a Esteban porque estaba lleno de gracia y de poder. Versículo 8. Libertos, esclavos en Roma, y que tras su liberación edificaron una sinagoga en Jerusalén. Los judíos oponentes derrotados en debate inducen falsas acusaciones contra Esteban. Su rostro no estaba lleno de miedo, terror, porque él sabía que su vida estaba en las manos de Dios y Jesús nunca lo abandonaría y no abandona a su pueblo. Wow, su rostro estaba feliz. El morir es ganancia, dijo. Me voy a vivir con mi Jesús y les predicaba. Wow, vieron el rostro de Esteban como el rostro de un ángel. Ah, 7. Léanlo, por favor. Acá nos quedamos. Ya, aunque falta 1 minuto. La promesa de Dios a Abraham. Dios es sermón espectacular. Ahí está un bosquejo, ¿ah? La promesa de Dios a Abraham. Dios advirtió a Abraham y le dio el pacto. La fidelidad de Dios a través de José. La primera parte de la vida de Moisés. Israel rechaza a Moisés. Dios se apareció a Moisés en el monte Sinaí. Moisés era el libertador de Israel, a pesar del rechazo previo de Israel. El rechazo repetido de Moisés por Israel, la respuesta de Dios al rechazo repetido de sus mensajeros. Aun cuando Israel rechazó a Dios, todavía tenía el tabernáculo y después el templo. Esteban aplica el sermón a sus oyentes. La reacción del concilio ante el sermón de Esteban, la visión de Esteban hacia Jesús. Y que les dice, duros de cerviz, la cabeza, miran, cómo estaba. El sumo sacerdote invita a Esteban a que hable. La ejecución de Esteban es apedreado. Los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Esto es como la unción de su manto le está traspasando a Pablo. Es como Elías a Eliseo. Uno tenía que morir para que el otro empiece a crecer, Pablo, ¿no? Dios oyó la oración de Esteban y Pablo es la evidencia de ello. Agustín dijo, si Esteban no hubiera orado, la iglesia no habría tenido un Pablo. Esteban no era un Superman,
¿Qué tan grande pueden ser usados por Dios mientras caminan en el poder del Espíritu Santo? ¿Qué tan grande mente podemos ser usados por Dios si caminamos, queridos estudiantes, por la guía del poder del Espíritu Santo? Jesús era mayor que Moisés. Jesús era Dios. Jesús era mayor que el templo. Jesús es el cumplimiento de la ley. Jesús era mayor que sus costumbres y tradiciones religiosas. Ah, acabamos. Ahí nos quedamos. Terminamos. Bien. Pastor Esteban, perdóneme por habernos pasado unos minutos. No te Ya, preocupes. ya, gracias. Dios les bendiga, estudiantes. Hagan su tarea, por favor. Lean para que haya preguntas, sea más dinámica la clase, ¿ya? Cuando ustedes leen y entienden, van a saber lo que yo les estoy hablando y van a estar entendiendo y se enriquece más. Los amo mucho y esperamos próximo martes. Dios les bendiga. Pastor, Sus tareas, mándenmelo ya. Vayan avanzando de poco a poco. Pastor, esa tarea de los personajes de la Biblia, ¿en qué formato es? ¿Es PPT o es solamente redacción? Eh, si usted quiere hacerlo en Word, hágalo. Y si quiere, va a exponer su personaje que le toca en PPT, también lo hágalo. ¿Me Ah, entiende? ya, ya, Listo. Los amo gracias. mucho. Buen día y bendiciones. Bendiciones, Pastor. Cualquier pregunta, mi celular, ya. Ahí está. Bendiciones. Nos vemos, Gracias. Buen cuídense. día, Gracias. hermanos. Misiones. Bendiciones.